Hola chicos, buenas tardes. Yo soy Jaime González, asesor para la materia de química. Este video tiene la intención más que nada de ayudarles con el tema de las configuraciones electrónicas porque yo sé es un tema particularmente complicado de entender la primera vez. Entonces vamos a hacer la revisión del tema para tratar de apoyarles en la actividad que tienen que realizar en plataforma. Bien, en la actividad anterior ustedes estuvieron revisando la parte de la estructura atómica. Vieron que entendemos que el átomo son partículas indivisibles, sino que tienen partículas todavía más pequeñas, las partículas subatómicas. Las típicas son el protón, el neutrón, el electrón. Actualmente sabemos que son más. Por ejemplo, los gluones, que presumimos son los que mantienen unidos a estas partículas subatómicas, los protones y neutrones, y otras tantas. Bien, nos quedamos básicamente con las básicas: protones, neutrones y electrones. Ustedes vieron en el material que lo que le da la identidad al átomo es el número de protones, el número atómico. Nosotros podemos tener átomos con más o con menos neutrones y eso no afecta su identidad. Un átomo de oro con mayor número de neutrones sigue siendo un átomo de oro, simplemente le llamamos isótopo porque tiene diferente número de neutrones. Un átomo puede tener más o puede tener menos electrones y sigue siendo el mismo elemento. Por ejemplo, el cloro puede tener más electrones, puede tener menos electrones, pero sigue siendo cloro. Sin embargo, el número de protones, si lo modificamos, modificamos la identidad del elemento. Por ejemplo, si tenemos un átomo de berilio con 4 protones y le quitamos uno, entonces esa es una reacción nuclear. Eso es, se convertirá, por ejemplo, en litio. Ya no sería berilio. Bien, entonces esta cuestión de la estructura atómica, el número de protones, lo revisamos previamente. Ahorita vamos a centrarnos en los electrones y la manera de acomodar a los electrones en un átomo le llamamos configuraciones electrónicas. Las configuraciones electrónicas básicamente se utilizan para explicar el modelo de Bohr y utilizan cuestiones cuánticas. No nos vamos a meter mucho en eso, simplemente considerar que los electrones, cada electrón en un átomo, tiene 4 números cuánticos, que son los que por el principio de exclusión de Pauli nos dice que no pueden ser iguales estos 4 números para un electrón en un mismo átomo. Estos números cuánticos son el número cuántico principal, que es el que nos dice, básicamente nos dice en qué capa del átomo se encuentra el electrón. El número cuántico secundario, o azimutal, lo que nos dice es en qué subcapa. Con esos dos números cuánticos tenemos ubicado el electrón en su capa y subcapas. Hay otro número cuántico que le llamamos magnético, que ese lo que nos está diciendo es en qué tipo de orbital se va a encontrar nuestro electrón. Y finalmente el cuarto número cuántico es el spin, que nos va a decir en qué dirección está girando. Bien, estos 4 números nos dicen básicamente en conjunto cuánta energía necesita un electrón para estar en cierta capa, subcapa, orbital y girando en cierta dirección. Y básicamente lo que es la configuración electrónica es cómo acomodamos estos electrones de manera que se requiera la menor cantidad de energía para mantener al átomo estable. Digamos que la naturaleza es bastante floja, entonces entre menos energía utilice un sistema para estar estable, pues menos energía va a utilizar. No va a desgastarse en vano. Y para conocer esto, lo que hacemos es como un tipo cuadriculado, ubicando las diferentes capas, subcapas que podemos tener en un electrón, y hacemos una especie de acomodo
en diagonal. Hacemos diagonales para ir indicando, viendo cómo va creciendo la energía o cuánta energía se necesita para estar en cierta subcapa. Una vez que hacemos ese acomodo, pues ya tenemos una secuencia general para construir las configuraciones electrónicas, lo que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, donde los números grandes lo que nos van a decir es el número cuántico principal, es decir, la capa en la que se encuentra el electrón. Si un electrón está en una capa, digamos 2p6, está en la segunda capa. La letra lo que nos dice es el segundo número cuántico. El tipo de subcapa en la que se encuentra. Las subcapas pueden ser 4. Las S, las P, las D y las F. Y cada una le cabe diferente número de electrones, dependiendo cuántos orbitales tenga. Por ejemplo, para las orbitales S, pues nada más tienen un solo orbital. Las subcapas P tienen 3 tipos de orbitales. Las subcapas D tienen 5 y las F tienen 7 tipos de orbitales, entonces les caben a las subcapas S les caben 2 electrones, a las P les caben 6, a las D les caben 10 y a las F 14 electrones. Bien, entonces lo que nosotros hacemos cuando queremos hacer una configuración electrónica es ver el número atómico que tenemos, que es el número de protones, pero como el átomo es neutro también corresponde al número de electrones. Y simplemente vamos llenando las subcapas, digamos de menor a mayor energía, con el número de electrones necesarios para llenar esa subcapa. La última subcapa de nuestra configuración, esa puede no estar llena, pero todas las demás tienen que estarlo. Por ejemplo, si nosotros tenemos el caso del potasio, que tiene 19 protones y por lo tanto 19 electrones, vamos llenando las diferentes subcapas. Por ejemplo, vamos a llenar la 1s2 y llevaríamos 2 electrones. Se llenó esa subcapa, vamos a la siguiente, 2s2, que serían otros 2 electrones, van 4 en total. Luego iríamos a la 2p6 y ahí ya serían otros 6 electrones, llevaríamos un total de 10. Luego seguiría la 3s2 y ya sería un total de 12 electrones, la 3p6 que nos darían 18 electrones y finalmente la última subcapa, la que sigue, sería la 4s2, pero nosotros nada más nos falta un electrón más, entonces en lugar de poner los dos que le caben, nada más vamos a ubicar un solo electrón, nos quedaría 4s1 y ya en total nos daría los 19 electrones que tiene el potasio. Bien, ahora la cuestión es que este proceso se repite para cada uno de los elementos, es decir, vemos el número total de electrones que tenemos y vamos llenando las diferentes subcapas hasta completar ese número. Como siempre se repite la misma secuencia, siempre se repite 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, bla 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 bla. Lo que hacemos es que utilizamos atajos. Y esos atajos son los gases nobles. Todos los gases nobles vamos viendo que la tabla periódica se construye de alguna manera respetando esta configuración electrónica. Todos los gases nobles, o sea, todos los elementos de la última columna de la derecha de la tabla periódica, todos terminan en P6, excepto el helio que termina en S2. Pero todos los demás, lo que viene siendo el neón, el argón, el criptón, etc., todos terminan en P6. Lo que va cambiando es la capa en la que se encuentra ese último electrón. Por ejemplo, el neón, su configuración electrónica, que son 10 electrones, termina en 2p6. El argón, que tiene 18 electrones, su configuración terminaría en el 3p6. En el caso de criptón, que tiene 36 electrones, su configuración termina en el 4p6. Entonces, por ejemplo, si ubicamos en la tabla periódica, el criptón estaría en el cuarto renglón y en la última columna, que son todos que terminan en p6.
Siguiendo esta lógica, nosotros podemos ayudarnos de esto y entonces en esa secuencia que nosotros ubicamos, vamos viendo hasta qué punto se va cumpliendo la configuración electrónica de cada uno de los gases nobles. Es decir, ubicamos la configuración electrónica del neón, del argón, del criptón, del xenón, del radón, que son los que terminan, insisto, en el 2p6, 3p6, 4p6, 5p6 y 6p6. Y vemos cuántos electrones tienen. Para el caso del neón son 10, el argón son 18, criptón son 36, el xenón son 54 y el radón 86. Entonces, por ejemplo, en este caso del potasio, si queremos ver la configuración electrónica, tenemos que ver cuál es el gas noble que tiene menos electrones, que está más cercano al elemento que queremos sacar su configuración. En este caso, si el potasio tiene 19 electrones, el gas noble con menos electrones más cercano es el argón, que tiene 18. Entonces, de alguna manera, si hacemos esa configuración del potasio de manera abreviada, usando el atajo de los gases nobles, pues simplemente vamos a ubicar entre corchetes el argón, y con esa simbología nada más estamos indicando que es la configuración electrónica del argón, que ya sabemos que son 18 electrones, y luego vamos a continuar para simplemente completar los electrones que nos faltan para hacer la configuración del elemento que nos interesa. Aquí, para el potasio, que tiene 19, pues ya con el atajo del argón ya tenemos 18, nada más nos falta uno. Sería ubicar en la secuencia que tenemos para la configuración electrónica cuál es la siguiente subcapa después del argón. El argón vimos que es el 3p6, la siguiente subcapa es la 4s2. Entonces hacemos los corchetes con su argón y continuamos en la subcapa 4s y le ponemos ese electrón que nos hace falta. Y así se hace la configuración de forma abreviada. Bien, esta es la cuestión. Simplemente, en resumen, la configuración electrónica se trata de acomodar electrones en las subcapas que van de menor necesidad energética a mayor energía necesaria para mantener estable al electrón en esa subcapa, y vamos llenando esos electrones con la secuencia que se va formando, siempre la misma secuencia. Y si queremos usar el atajo de los gases nobles, ubicamos el gas noble con menos electrones más cercano, y a partir de ahí seguimos construyendo la configuración electrónica. Les digo, es nada más cuestión de fijarse en qué renglón se encuentra el gas noble, y ese renglón corresponde al número cuántico principal, que es el número grande de la configuración electrónica. Bien, pues creo que eso es todo. Igual, si tienen cualquier duda, yo estoy al alcance de un mensajito en plataforma, un correo, de correo institucional. Pues hay diferentes maneras de ponernos en contacto, pero lo importante es que no se queden con dudas. Si tienen cualquier pregunta, pues yo estoy con toda disponibilidad para atender esas dudas que les vayan surgiendo. Bueno, pues no queda más que decir. Que tengan un bonito día. Hasta luego.